Mis hermanos, que Dios les bendiga enormemente. Hoy vamos a responder la pregunta: ¿quién escribió la Biblia? Y esto con relación a que los católicos se han atribuido de manera atrevida, digámoslo así, que ellos fueron los que escribieron la Biblia, alejados totalmente de la realidad. Contestemos, hermanos, esta pregunta: ¿quién escribió la Biblia? Comencemos en el nombre de Jesús. Muy bien, hermano, ¿quién escribió la Biblia? Antes de entrar de lleno en el tema, te voy a invitar para que te suscribas a nuestro canal de YouTube Pentecostales Avivados y actives la campanita de notificaciones. También estamos en TikTok. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, empecemos a explicar. La Biblia fue inspirada por Dios y encargada por Él a los judíos. Dice la Biblia en Romanos 13, y también Pablo se lo dijo a Timoteo. Una de las blasfemias y herejías que enseñan muchos católicos es adjudicarse ser dueños de la Biblia. Esta ha sido una de las falacias principales para demostrar que son la iglesia verdadera. Entonces muchos nos escriben a nosotros en Pentecostales Avivados de manera ingenua y nos dicen: utiliza tu propia Biblia, que esa Biblia la escribieron los católicos. Uno, en vez de molestarse por eso, lo que uno hace es sentir de verdad bastante compasión por ver tanta ingenuidad en una persona. Pero sigamos explicando, hermanos. La Biblia no es creación de la secta romana. Datos históricos demuestran que el Papa Dámaso, que es a quien ellos le atribuyen el escribir la Biblia, lo único que hizo es dar órdenes a Jerónimo para que la tradujera del hebreo y del griego al latín, al Nuevo Testamento. Recordemos que al ser la Iglesia Católica fundada por un emperador romano, pues tenía, y todavía lo tiene, mucho poder político, pero en ese tiempo lo tenía aún más. Entonces, al tener los papas tanto poder político, pues le era fácil traducir la Biblia u ordenarla. Pero en ningún momento eso quiere decir, hermanos, que la Biblia fue escrita por ellos, porque ya le vamos a explicar quiénes fueron los que escribieron la Biblia. Jerónimo forzadamente tuvo que hacer a un lado el manuscrito Codex Sinaiticus, creo que así se pronuncia en latín, y a esta nueva traducción de Jerónimo se le llamó la Vulgata Latina, comenzando esta obra en año 390 y culminando en 405 después de Cristo. Recordemos que la Iglesia Católica fue fundada a principios del año 300. Pero lo que ignoran los amigos católicos es que antes de esta versión ya había copias del Nuevo Testamento. Por lo tanto, traducir un libro no hace ser dueño. Eso sería una gran blasfemia de esta mega secta romana. Entonces, ya habían libros del Nuevo Testamento. Las cartas paulinas y las cartas universales ya estaban establecidas. ¿Quiénes las escribieron? Los apóstoles del Señor, los discípulos de Cristo, no la Iglesia Católica Romana. Cuando los discípulos empezaron a escribir los libros, todavía no existía la secta romana, todavía no estaba fundada. Entonces, Dámaso, el Papa, lo que hizo fue dar órdenes para traducirla del hebreo
al griego y del griego al latín. Esta blasfemia cae por su propio peso, decir que la Iglesia Católica escribió la Biblia. La Biblia no es creación de ningún católico. Dios en su soberanía ha preservado su palabra durante generaciones. Aunque hay muchas traducciones y versiones de la Biblia, se han mantenido intactas las grandes verdades esenciales para la salvación del hombre. Pablo dijo: toda la escritura es inspirada por Dios, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Aunque la Biblia es inspirada por Dios, posee doble autoría. Fue escrita por hombres. Pedro dice: los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Por lo tanto, la iglesia verdadera no se define por haber hecho una traducción del Nuevo Testamento, porque ellos, esa es una de las cosas que ellos dicen, que son la iglesia verdadera, porque fueron los que escribieron la Biblia. Ni lo uno ni lo otro. Ni son la iglesia verdadera, ni tampoco fueron los que escribieron la Biblia. Entonces, hermanos queridos, no nos dejemos mover por esas mentiras que dicen algunos curas modernos, predicadores, de que los católicos fueron los que escribieron la Biblia. El libro que sí escribieron los católicos, y esa fue su Biblia por muchos años, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Todas sus doctrinas están basadas en el Catecismo. El purgatorio, el bautismo de niños, la Eucaristía, todas las doctrinas católicas tienen fundamento en el Catecismo católico. Y hasta ahora es que a los predicadores católicos se les llaman predicadores. Siempre se les conocieron como catequistas, porque lo que predicaban era el catecismo. Cuando se iba a hacer la primera comunión, enseñaban el catecismo. Y los postulantes tenían que aprenderse el catecismo de la Iglesia Católica. Eso sí lo escribieron ellos, porque el catecismo no tiene fundamento en la Biblia. La Biblia la escribió la Iglesia de Cristo, los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo a todos poderosamente.